Nos dice, los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre las poleas sin fricción. La aceleración del sistema es 2 metros segundo al cuadrado. Hacia la derecha nos indica acá. Las superficies son ásperas, nos dice. Es decir, se refiere a estas superficies a las cuales están apoyadas M2 y M3 en este caso. Determine las tensiones de las dos cuerdas, estas dos cuerdas de acá, y el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques, ¿sí? Y las superficies, entre el bloque y la superficie. Nos pide ese coeficiente de rozamiento cinético. Suponga que el coeficiente de fricción es el mismo para ambas superficies, dice. Se refiere a estas dos superficies, tanto de plano inclinado como esta de acá, en el eje horizontal. Entonces, estos son los datos que nos dan. M1 es igual a 24 kilogramos, M2 es igual a 12 kilogramos, M3 igual a 6 kilogramos. Aquí más o menos está dibujada a escala, o sea, me refiero a que sus dimensiones tienen que ver con el peso, ¿sí? En este caso, 24 kilogramos, por eso es un bloque más grande. Como pueden ver, a simple vista se va a desplazar efectivamente hacia la derecha, como nos indica acá. Porque esto es 24 kilogramos, esto es 12 y esto es 6. Esta es la mitad y esta es la mitad de la mitad. Bien, pero ahora tenemos que analizar cómo está el sistema, es decir, quiénes están en contacto con la superficie. Aquí hay dos que están en contacto con la superficie, este en este plano inclinado y este con la horizontal. Este no tiene contacto, como pueden ver. Vamos a tener que hacer un análisis de cuerpo libre para cada uno, ¿sí? Ahora, un dato muy importante que deberíamos conocer es el dato del plano inclinado, en este caso su ángulo es 30 grados, ya lo tenemos. Tenemos la aceleración del sistema, como pueden ver. ¿Qué es lo que nos pide? Lo que nos pide, inciso A, dice las tensiones de las cuerdas. Muy bien. ¿Qué más? El coeficiente de rozamiento cinético. Lo anotamos acá para que todo quede claro. Nos pide encontrar estos tres. Nosotros sabemos que aquí se va a producir el coeficiente de, o mejor dicho, la fuerza de fricción en estos dos lugares. Nos dice que para ambos superficies es el mismo coeficiente de fricción y nos pide hallar eso precisamente. Lo que vamos a definir ahora es aquí darle un nombre T1 y aquí T2. Vamos a decir que T1 es este de acá. Lógicamente es la misma tensión, ya les decía, porque esta es una polea fija que simplemente cambia la dirección. La misma tensión está habiendo en este caso en la cuerda. Esto también es una sola cuerda, la que conecta M2 y M3. Lo que hace la polea es simplemente cambiar de dirección. Entonces tenemos que hallar esas dos tensiones, ¿sí? Concentrémonos entonces en el primer cuerpo, en M1. M1, vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Sabemos que el movimiento es hacia la derecha. M1, su diagrama de cuerpo libre va a ser este. En el eje X no hay contacto, no hay fuerzas, por tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X sería 0, ¿sí? No lo escribimos, no hace falta. En el eje Y sí hay movimiento, como pueden ver. Como hay movimiento en el eje Y, lo vamos a igualar a masa por aceleración. Y tenemos que ver qué fuerzas están actuando en M1. En este caso, hay la tensión 1, que debemos analizar si está a favor o en contra del movimiento. Como pueden ver, el movimiento es hacia abajo para este bloque, entonces está en contra. Lo que está a favor es su peso de esta masa, de este bloque. M1 por G, eso sí está a favor del movimiento, que en este caso es hacia abajo, para este bloque. Por tanto, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración aplicando la segunda ley de Newton. Vamos a decir entonces que este, que es M1 por G, es positivo y la tensión es negativo. Esas fuerzas es igual a M1 por la aceleración. Ya tenemos entonces la primera ecuación, ¿sí? Tenemos que ir encontrando las otras ecuaciones, pero para estos otros bloques. Ya tenemos lista la primera ecuación. Nos va a servir esta ecuación para hallar, como les decía, el coeficiente de rozamiento cinético, y al final nos pide también T1 y T2. Entonces, de esta primera ecuación también vamos a encontrar T1. Vamos entonces al siguiente diagrama de cuerpo libre. Tenemos este plano horizontal donde está M2, está en contacto, por tanto va a haber una fuerza de fricción. Tenemos que ver qué fuerzas actúan sobre este plano, o perdón, sobre este bloque de madera. En el eje Y, ¿hay movimiento? No, no hay movimiento, está en equilibrio de fuerzas, ¿sí? Quiere decir que M2 por G, que es en este caso negativo, va a ser igual a su normal, que en este caso va para el lado positivo. Quiere decir que la sumatoria de estas dos fuerzas es igual a 0, ¿sí? En este caso, estas fuerzas es igual a 0. En el eje X sí hay movimiento. ¿Hacia dónde? En este caso hay movimiento hacia la derecha. El movimiento hacia la derecha. Y este bloque está en contacto, en este caso, para el lado derecho con T1. Y para el lado izquierdo está en contacto con T2, con el bloque 3, en este caso. Entonces tenemos que analizar cuál de estas dos fuerzas va a favor del movimiento o cuál va en contra del movimiento. Para eso anotamos hacia dónde va el movimiento, ¿sí?
Pero noten ustedes que como está en contacto a una superficie plana y nos da de dato, nos dice que hay fricción, tenemos que tomar en cuenta entonces ese coeficiente de fricción que se opone al movimiento. Por tanto, ¿hacia cuál lado sería la fuerza de fricción? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Izquierda, muy bien, siempre se opone al movimiento, entonces lo anotamos ahí. Vamos a decir que hay otra fuerza que está haciendo que se impida el movimiento, está haciendo un freno, ¿sí? Y esto siempre va a ir en contra del movimiento, por tanto va hacia ese lado. Ya tenemos entonces aquí dos y por este lado una fuerza. Todas estas fuerzas es igual a masa por aceleración, les decía, ¿por qué? Porque están en el eje que se está produciendo el movimiento. Hagamos el equilibrio de la traslación en el eje Y, es importante en este caso. Vamos a notar que N es positivo y es igual a mg, ¿sí? O en este caso lo ponemos como resta. N positivo menos M2 por G es igual a 0. No hay movimiento en el eje Y. Lo que nos interesa de acá es despejar la normal porque la vamos a necesitar cuando vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya tenemos esta ecuación, la vamos a llamar A. Ahora tenemos que hacer para el eje X, donde hay movimiento, entonces va a ser masa por aceleración. Por tanto, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Tenemos las siguientes fuerzas. T1 va a favor del movimiento. Muy bien, positivo. T2 es negativo, lo ponemos con negativo. La fuerza por fricción también es negativo. Entonces, este es negativo. Todas estas fuerzas hacen igual a la masa por la aceleración. M2 en este caso, no se olviden. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto, expresarlo en función de M2. Para eso tenemos que saber que la fuerza por fricción es igual a ñu por la normal. Y ahí está, ñu por la normal. Esta va a ser la ecuación B. Y como les decía, esta normal nos la va a dar la ecuación A, en este caso, del equilibrio a la traslación de este mismo bloque. Por tanto, yo voy a decir que voy a reemplazar A en B. Y lo que voy a tener es lo siguiente, que la normal es igual a M2 por G. Voy a reemplazarlo eso en lugar de N. Y ahí está, ya está en función de M2. G, T1, T2 y ñu. Ya tenemos entonces la ecuación 2. En este caso ya la tenemos. Ahora nos toca hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 3. Entonces dibujamos el plano, ¿sí? En esta hay que tener mucho cuidado cuando es un plano inclinado. Lo importante es conocer el ángulo. Lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer es que este bloque, por la fuerza gravitatoria, su peso está yendo siempre en la vertical. Nosotros tenemos que descomponer esa fuerza, ese peso de este bloque en el eje Y y en el eje X que está respecto a este plano inclinado a 30 grados, ¿sí? El nuevo eje X va a ser este de acá y el nuevo eje Y va a ser este de acá para nosotros, para el análisis del cuerpo libre en la masa 3. Lo que significa que masa por gravedad estaría acá, en la vertical. Pero para nosotros el nuevo eje Y va a ser este de acá, lo que les decía. Y el nuevo eje X va a ser este, que está, en este caso, paralelo al plano inclinado a 30 grados, ¿sí? Y este perpendicular al plano inclinado de 30 grados. Muy bien, tenemos que hallar entonces a cuánto equivale mg para estos vectores componentes. Entonces, lo que sabemos es que este ángulo de 30 grados se repite acá. Por tanto, si se repite, esto sería multiplicable por el coseno de mg, es decir, coseno de 30 por mg. Y acá, este componente, recuerden que se repite acá, es decir, es el mismo, por tanto, si este es el ángulo, va a ser su cateto opuesto, va a ser seno. Seno de 30 por mg. De esa manera lo vamos a descomponer, ¿sí? Ya está descompuesto. Todo esto hacen mg, no se olviden. Y ya tenemos entonces los datos para poder trabajar ya en este nuevo eje. Recuerden que este va a ser el nuevo eje X, este va a ser el nuevo eje Y. Ya estaríamos más o menos hablando como este sistema, ¿sí? Solamente que estaría inclinado a 30 grados. Lo que nos interesa es ver que hay movimiento en dónde, en este eje, en el nuevo eje X de acá, 30 grados. En ese lado hay movimiento, por tanto, la sumatoria de fuerzas en ese nuevo eje va a ser igual a masa por aceleración. Pero en el nuevo eje Y no hay movimiento, por tanto vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si aquí hay un peso que está a coseno de 30 grados, vamos a llamarlo que la fuerza que se va a poner va a ser la normal. Entonces ya podemos hacer este mismo análisis, equilibrio de la traslación, primero acá lo vamos a hacer. Antes, fijémonos que este M3 está en contacto con T2, ¿sí? Esta sería la fuerza que está haciendo que este bloque se vaya a desplazar hacia arriba. Como hay movimiento, como pueden ver hacia arriba, y esto está en contacto con un bloque que dice rugosidad, ¿qué va a haber aquí? Va a haber una fuerza por fricción. ¿Hacia dónde va a ser esa fuerza por fricción? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien, a 30 grados. Lo vamos a notar entonces de esa forma, no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Bien, la fuerza de rozamiento va a ser hacia abajo, se está oponiendo al movimiento, siempre se opone al movimiento.
Muy bien, como pueden ver aquí, ¿cuántas fuerzas hay hacia abajo? Hay dos. Esta de acá, mg por seno de 30. Y la fuerza por rozamiento también va hacia abajo. La que va a estar a favor del movimiento, ¿cuál va a ser? Va a ser T2. Todas estas tres fuerzas es igual a masa por aceleración, no se olviden. Y las de Y es igual a 0. Lo vamos a hacer aquí. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, por tanto N es positivo, esto va a ser negativo, va a ser igual a 0 porque no hay movimiento. Y lo que vamos a hacer es despejar N, porque lo vamos a necesitar para hacer lo mismo que acá, ¿sí? Concentrémonos en el eje X. En el eje X va a ser igual a masa por aceleración, y aquí está T2, está a favor de movimiento, sí. ¿Quién está en contra? mg por seno de 30, ese está en contra de movimiento. ¿Quién más? La fuerza de rozamiento, eso también está en contra del movimiento. Todo esto es igual a m3 por la aceleración, nos decimos. Bien, ya lo tenemos las tres fuerzas que están actuando. Ya podemos nosotros expresarlo que la fuerza por rozamiento es igual a nu sub k por n. Entonces no se olviden acá que n lo vamos a sacar de la ecuación A. Esta va a ser la ecuación B. Vamos a decir, reemplazando A en B, vamos a tener la siguiente ecuación. T2 menos M3 G por seno de 30 menos nu K por M3 por G por coseno de 30 es igual a M3 por A. Entonces ya tenemos, como pueden ver, la ecuación 3 en este caso. Aquí también colóquenle ñu sub k, ¿sí? Es el coeficiente cinético. Es el mismo ñu que estamos hablando, no es otro, ¿sí? Es el mismo ñu. Aquí me faltó colocarle la k simplemente. ¿Qué nos pedía hallar este problema? ¿Alguien se acuerda por qué estamos haciendo todo esto? Tensión, para Tensión, ¿qué primero más? hallar las tensiones y la fuerza de fricción. Para hallar la tensión de la cuerda. Hallar las tensiones de la cuerda, eso nos pide. ¿Y qué más? Esto. El coeficiente por La fisión nos fuerza de pedía. fricción. El coeficiente, la fuerza por fricción sería esto, ñu por n sería fuerza por fricción, pero coeficiente de fricción es solamente ñu sub k en este caso. Lo que les decía en un inicio, cuando hacemos al final la sumatoria de fuerzas, lo que podemos hacer es hallar ñu o a. En este caso, en este ejercicio ya nos da la aceleración, lo que nos pide hallar es ñu sub k. En el anterior ejemplo que hemos visto, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado la aceleración porque nos daba el coeficiente por fricción. Entonces, normalmente los ejercicios son así. O hay que hallar la aceleración o hay que hallar el coeficiente de fricción, ¿sí? Coeficiente de rozamiento. Entonces, en este caso, tenemos que hallar ñu sub k. ¿Con quién vamos a trabajar? Con las ecuaciones 1, 2 y 3, porque esas son las que representan ya a cada uno de los bloques. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en el anterior ejercicio, sumar 1, 2 y 3. En la ecuación 1 habíamos tenido este resultado. En la ecuación 2 habíamos tenido este resultado. En la ecuación 3 hemos obtenido este resultado. Yo le estoy remarcando aquí con naranja a lo que está en función de ñu para que se pueda apreciar qué es lo que va a suceder, ¿sí? De esa manera lo vamos a ver mucho más fácil. Muy bien, lo que les decía que cuando hacemos esta sumatoria, por lo general siempre se va a eliminar T1, en este caso con T1 de acá, ¿sí? Y aquí menos T2 con este T2 de acá positivo. Por lo general siempre sucede eso, ¿sí? Eso es lo bueno. Antes de esto, estamos eliminando T1, T2. ¿Qué va a suceder? Nos fijamos todo lo que está en este lado. De signo igual para este lado. ¿Qué es lo que queda? Queda M1 por G. ¿Qué quedó acá? Quedó menos ñu sub K por M2G. ¿Qué quedó en este lugar? Quedó dos términos. Menos M3G por seno de 30 menos ñu sub K M3 por G por coseno de 30. Todo eso lo tenemos que anotar en uno solo, ¿sí? Esto, luego esto y luego estos dos de acá. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de estas tres. M1 por A más M2 por A más M3 por A. Y eso es lo que estoy anotando acá. El primer término, lo que les decía. Luego viene este con su respectivo signo, que es negativo. Y luego estos dos con su respectivo signo, que es negativo. Y aquí la suma de estos términos, M1 por A, M2 por A, M3 por A. Y ahí lo que nos interesa ahorita es, ¿qué cosa? ¿Hallar la aceleración o ñu sub K? Ñu sub K, ¿cierto? Entonces, por eso está por otro color, les decía, porque lo que vamos a hacer es agrupar estos dos que están con naranjita. Entonces, estos son negativos, como pueden ver. Vamos a tener que agruparlos porque me interesa despejar ñu sub k. Esto de que está con azul también lo voy a agrupar, ¿sí? Y de acá lo que puedo hacer es factorizar la aceleración para que no sea muy grande el término. Y entonces va a quedar de esta forma. Aquí estoy agrupando la aceleración, como pueden ver. A es igual a M1 más M2 más M3. Y aquí lo que hice, ¿qué fue? Tomé estos dos que están con azul. ¿Qué fue lo que factoricé? La gravedad, porque eso es lo que tienen en común ambos. Factorizo la gravedad y ¿qué queda? M1. ¿Y aquí qué signo tienen? Tiene negativo. M3, recuerden que estoy factorizando G.
Seno de 30, solamente quedaría esto. M1 menos M3 por seno de 30. Ya lo tengo factorizado. Ahora, estos dos que tengo de color naranja están ambos con negativo. Entonces yo también voy a poner aquí negativo. Menos, en este caso, ¿qué voy a factorizar de estos? Voy a factorizar ñu y g. Ñu por g, porque eso es lo que tienen en común. Y aquí estoy poniendo esto, ¿sí? G por ñu sub k. Ahora, ¿qué es lo que quedó entonces? Aquí quedó M2 por G, o perdón, M2 simplemente, porque G también estoy factorizando, M2, y de aquí, ¿qué quedó? M3 por seno de 30, eso es lo que quedó. ¿Por qué lo estoy poniendo con signo positivo? Porque ambos tienen que resultar con signo negativo. Recuerden que este menos por este positivo se va a hacer menos entre menos, o perdón, menos entre más da menos. Menos entre más da menos. Ambos van a quedar con menos. ¿Se entendió esta parte? Una vez más, por favor. Muy bien, ambos términos son negativos, no se olviden. Yo estoy factorizando, por tanto, como este que estoy factorizando lo estoy poniendo con negativo, ambos van a tener que ser positivos acá, porque al multiplicar, recuerden, más este signo positivo, no se olviden, más entre menos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar menos, y eso es lo que va a obtener aquí. Este también, más entre menos, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos, y eso es lo que yo quiero generar acá. Entonces, de esa manera tengo que colocar el signo, ¿sí? Aquí no se tienen que equivocar. Porque si le metemos menos, ¿qué va a suceder? Aquí va a ser menos entre más, va a ser menos. Efectivamente, el primer término va a ser el negativo. Pero si aquí es menos entre menos, ¿qué va a suceder? Esto se va a hacer positivo y eso no tiene que suceder. Aquí nos pide que sea negativo también. Por eso estamos factorizando acá. Hay que tener cuidado en el signo. ¿Se entendió esta parte? Sí. Muy bien. Apliquen bien simplemente la factorización y listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Despejar ñu sub k, no se olviden. Entonces, esto que está con negativo, todo este término que está con negativo, lo voy a mandar al otro lado para que se vuelva positivo. Por tanto, todo lo que estaba aquí, que en este caso está con signo positivo, todo esto, va a venir acá con signo negativo, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a obtener, lo que les decía, todo este término que es positivo va a venir a este lado con signo negativo, toda esa expresión. Y todo esto que estaba con negativo va a venir a este lado con positivo. Simplemente estoy haciendo ese cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi objetivo es despejar ñu sub k. Muy bien, lo que les decía, quiero despejar ñu sub k, por tanto g y todo este término de acá, m2 más m3 por coseno de 30, tendría que ir a qué? A dividir al otro lado, porque recuerden que está multiplicando a ñu sub k. Entonces todo esto va a ir a dividir a toda esta expresión de acá. Por tanto, ¿qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente, ñu sub k es igual a todo esto de acá, dividido entre g por m2 más m3 por coseno de 30. Ahí está. Ya lo hemos enviado al otro lado. Ya podemos encontrar ñu sub k. ¿Por qué? Porque ya tenemos la gravedad, tenemos las masas, tenemos el ángulo, ya tenemos todo. Entonces, reemplazando, va a quedar esto. La gravedad es 9,81 metros segundo al cuadrado. M1, recuerden que era 24, M3 es 26, seno de 30. Todo esto estamos hablando en kilogramos, todo esto de acá. Metro segundo cuadrado, y aquí está kilogramo, nos va a dar newton. Aquí menos, dice, la aceleración del sistema es 2 metros segundo al cuadrado. M1, M2 y M3 era 24, 12 y 6. Todo esto está en kilogramos. Metro segundo cuadrado por kilogramo también nos da newton. Entonces, todo lo que tenemos arriba está en newton por el momento. Abajo, ¿qué tenemos? 9,81, que es la gravedad. M2 es 12, M3 es 6 por coseno de 30. Eso está en kilogramos, no se olviden. Entonces, metro segundo cuadrado por kilogramo, ¿en qué nos da? Nos da en newton. Entonces, el numerador y el denominador está en newton. La unidad que va a quedar al final va a ser adimensional. Es el coeficiente de rozamiento cinético. Por tanto, realizamos estos cálculos, ¿sí? Con cuidado, y nos va a dar lo siguiente. 0,723. Ese es el coeficiente de rozamiento cinético que nos pedía encontrar. Ya lo hemos encontrado, entonces, de esa manera. Un tanto muy largo, como pueden ver. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lógicamente, ustedes saben que el coeficiente por fricción, más o menos, ¿qué valores puede tener? Es lógico que nos haya salido este resultado. ¿Cuánto más o menos puede tener el valor del coeficiente de rozamiento? ¿Alguien sabe? ¿Entre qué valores más o menos puede estar? Entre 0 y 1. Sí, por lo general están entre ese valor, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces, no les puede salir, lógicamente, 20, 30, 100, ¿sí? Y obviamente su unidad es adimensional aquí. Como han podido ver, aquí nos sale Newton y abajo también Newton. Newton con Newton se va. Entonces, un resultado que de esa manera ustedes pueden saber si lo han hecho bien o no.
no les puede salir un resultado que esté por lejos de los 0 y entre 1, ¿sí? Esos son los valores que mayormente salen. Y ahí está el sistema que nos pedía hallar T1, T2 y el coeficiente de precisión, ya lo hemos calculado, nos dio este de acá, el coeficiente de rozamiento, perdón, cinético. Nos falta calcular T1 y T2. Como del anterior ejemplo, vamos a sacar de la ecuación 1, porque ahí está T1. T1 lo mando al otro lado con positivo y esto va a venir al otro lado a restar. Por tanto, vamos a tener este resultado para T1. T1 es igual a M1 G menos A. Lo estoy factorizando ahí la masa 1 nada más. Reemplazo, M1 es 24 kilogramos, la gravedad es 9,81, la aceleración del sistema es 2 metros segundo cuadrado, como me decía. Kilogramo por metro segundo cuadrado, ¿qué nos da? Nos da Newton, y nos va a dar este resultado, 187.44 newtons. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos acá que calcular T2, lo podemos calcular de la ecuación 2 o la 3, ¿sí? Cualquiera. La ecuación 3 es un poco más larga, por eso estoy usando aquí la 2. Aquí está en función de T1. New, M2, G y aceleración. ¿Tenemos esos datos? Sí, los tenemos todos. Vamos a despejar T2, como pueden ver aquí está con negativo, yo lo mando al otro lado y se va a hacer positivo. Y esto que está con positivo viene a restar. Por tanto, voy a despejar T2 y va a quedar de esta manera. Voy a agrupar aquí M2, como pueden ver. Va a ser New por G más la aceleración en este caso. Y listo, de esa manera ya está. Y aquí lo mismo, ¿sí? Ambos son negativos, como pueden ver acá, estos dos términos, ambos son negativos. Entonces, el primer término lo estoy colocando con negativo y los demás se van a sumar. Por eso es que está de esa forma. Al final, ambos quedarían de esta forma, haciendo el producto de signos. Menos entre más se va a hacer menos. Menos entre más se va a hacer menos. Y listo, reemplazando T1, que es 187.44, menos 12 kilogramos, el coeficiente ñu nos dio 0,723 por 9,81, que es la gravedad, más 2 nos da este resultado, 78.33 newton. Entonces, esa es la tensión 2, y hemos encontrado lo que nos ha pedido.